Llamas en la distancia. Un amor sin fronteras. De la autora Gladys Yasmín Díaz Pereira. Capítulo 1. Cambios que duelen. Jane se quedó mirando a las estrellas tirada en el pasto. La noche parecía triste como se sentía su alma. Sus ojos eran dos cascadas de lágrimas. Ella se preguntó, ¿de dónde sale tanta lágrima? Se sentía tan rota como lo estaba su corazón. Cerró los ojos y llegaron a su mente los recuerdos de los últimos días. Había notado algo extraño en el comportamiento de John. Hacía 2 noches que su teléfono celular timbraba todo el tiempo y él no contestaba. En algún momento, Jane lo miró y le hizo una pregunta silenciosa con la mirada. ¿Quién es? Es del trabajo. ¿Cómo molesta?, respondió él a la pregunta silenciosa de Jane. Ella ya no le dio importancia hasta la noche de hoy. Se presentó la misma situación, pero él estaba tomando una ducha, así que a Jane se le hizo fácil tomar el móvil y contestar. Abrió la línea del celular y se quedó petrificada con lo que escuchó. Ni siquiera pudo decir hola, porque al otro lado de la línea habló una voz de mujer diciendo: «Hola, amor, ¿por qué no me contestas?». Esa voz resonaba en la cabeza de Jane una y otra vez. Todavía no terminaba de asimilar lo que estaba sucediendo. Después, solo atinó a decir: «¡Maldita!», y Jane colgó. En ese momento, John iba entrando a la habitación. Al ver el rostro desencajado y con la mirada llena de dolor de ella, de inmediato se dio cuenta de que lo había descubierto. Realmente no tenía una respuesta en mente, por lo que dijo lo primero que se le vino a la cabeza. El que busca, encuentra. Jane se mordió el labio para no llorar frente a él. Salió de la habitación y de la casa. Necesitaba caminar y pensar, por lo que se dirigió hacia la arboleda del jardín. Se tendió en el pasto boca arriba y rompió en llanto. Jane regresó al presente y nuevamente alzó la mirada al cielo, preguntándose: ¿qué voy a hacer ahora? De momento, volvió a recordar la frase de John: el que busca encuentra. Jane jamás imaginó que pudiera ser tan cínico y, sobre todo, con esa mueca burlona en el rostro. Era como si en los 15 años de matrimonio nunca lo hubiese conocido. En esos momentos, ella no sabía cómo actuar. Lo que sí tenía claro era que todo se había acabado y que tendría que afrontarlo. Habían pasado ya más de 2 horas. Ya pasaba de la medianoche, por lo que se levantó sin ganas y regresó a la casa. A paso lento entró en la habitación. Se dirigió al baño para ponerse su ropa de dormir. Al regresar a la recámara, caminó hacia la cama y se acostó, rogando para que John ya estuviera dormido, pero su ruego no fue escuchado. Cuando su cabeza iba a tocar la almohada, él le dijo lentamente que tenían que hablar. Ella solo asintió moviendo la cabeza. Respiró profundo y dijo: «Creo que lo único que tengo que decir es que esto se acabó y quiero que te vayas de mi casa». John no esperaba que ella le dijera algo así. Por un momento se quedó pasmado. Cuando reaccionó, se apresuró a decir: «Pero yo no quiero irme, Jane», dijo él, mirándola a la cara con un semblante triste. Jane también lo miró y continuó: «¿Recuerdas si alguna vez hablamos de esto? Y en aquella ocasión también dijimos lo que sucedería si alguno de los dos fallaba. No voy a perdonar lo que hiciste. Mañana prepararé tus cosas. Cuando llegues del trabajo quiero que te vayas definitivamente». John quiso decir algo más, pero no se le ocurrió nada. Él siempre estuvo seguro de que ella nunca lo dejaría.
Nuevamente la miró, pero ella se giró al otro lado. Aunque no pudo dormir toda la noche, permaneció estática sin moverse. A la mañana siguiente, John se levantó, se duchó y alistó para ir al trabajo. Cuando estaba por salir de la habitación, se quedó mirando a Jane, recostada en la cama durmiendo. No le extrañó que ella no se levantara como siempre para despedirlo antes de ir al trabajo. Así que salió en silencio y se fue. Mientras tanto, Jane, en la cama, se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. No tenía idea de cómo iba a decirle a sus hijos la situación. Y peor aún, no sabía cómo iba a afrontar un divorcio, cuando esa palabra ni siquiera existía en su diccionario. Ella pensaba una y otra vez qué iba a hacer de su familia. Sumida en la angustia, pensaba que su pequeño mundo se había derrumbado. Hacía 2 años que había renunciado a su trabajo. Ya tenía 39 años. No contaba con amigas, porque a John nadie le caía bien. Al dejar su trabajo, perdió a sus contactos. Ahora no había nadie que pudiera ayudarle a conseguir un trabajo de emergencia. No sabía de qué forma iba a afrontar todos los gastos. Colocó su cabeza entre las manos y volvió a dar rienda suelta a su llanto. Se sentía tan indefensa, ultrajada, y el dolor que tenía en el corazón se convertía en físico. Le dolían hasta los huesos de los dedos de las manos. Era insoportable. Recostada boca abajo en la cama, seguía con las manos sobre la cara. Sintió que había pasado una eternidad, por lo que se limpió las lágrimas y se percató de que ya tenía que levantarse. Era hora de levantar a sus hijos, Danny y Tom, para que se prepararan para ir a la escuela. Desde que ya no tenía trabajo, ella los acompañaba hasta la parada del autobús. Después del desayuno y de acompañar a sus hijos a la escuela, Jane regresó a casa, caminando con paso cansado por las veredas. Observó a su alrededor y vio que la neblina estaba muy densa todavía, por lo que la mañana era muy fría, o así la sentía ella. Venía imaginando la manera en que les diría a los chicos que se iba a separar de su padre y el porqué de la decisión. Al llegar a casa, fue a la cocina y buscó unas bolsas grandes, donde guardaría las pertenencias de John. Con ellas en la mano, Jane se dirigió a la habitación. Abrió el closet y nuevamente se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía creer lo que estaba pasando. Sentía que solo se trataba de una pesadilla, y de un momento a otro despertaría y su vida sería normal. James se preguntaba desde cuándo él tenía una doble vida, y por qué ella no lo había percatado antes. No había respuesta. Lo único que entendía en ese momento era que John la había engañado, y por ello sus hijos y ella estaban al borde del abismo. En lo que guardaba la ropa de él, comenzó a sentirse mal. Le faltaba el aire, se sentía mareada y con náuseas. Caminó hacia la cama y se recostó. Sentía que se le iba la vida. Jamás creyó que un adiós pudiera doler tanto. Y nuevamente intentaba comprender el porqué. ¿Por qué ese hombre con quien pensó viviría para siempre había decidido empezar otra familia? ¿En qué había fallado ella? No encontraba la respuesta, y eso le desquiciaba. El tiempo pasó rápido. Cerca de las 2 de la tarde, los chicos llegaron de la escuela, así que los apresuró para que se sentaran a comer. Tenía pensado hablar con ellos después de la comida. James todavía no sabía a ciencia cierta cómo les iba a dar esta noticia tan dolorosa. En el transcurso de la comida, ella no probó bocado, no tenía apetito. Se quedó mirando a la ventana y se perdió en sus pensamientos. En ese momento su hijo Danny la regresó a la realidad. Entonces ella comprendió que era el momento de hablar. Así que dijo: «Hijos, tengo algo que decirles». Enseguida, Danny el menor exclamó: «¿Qué pasa, mamá? ¿Hicimos algo malo?». A lo que Jane se apresuró a decir: «No, hijo, no se trata de ustedes. Es algo que pasó con su padre». Ella se detuvo un momento para tomar un poco de aire. Sentía un nudo en la garganta que no le permitía pronunciar palabra. Tomó valor de donde pudo.
Se mordió el labio para no llorar y después lo dijo de golpe. Su padre y yo nos vamos a separar. Él tiene otra mujer y se va a ir a vivir con ella. Recién terminó la frase cuando Tom, el hijo mayor, exclamó: «Mi papá no es capaz de hacer eso, mamá. No lo creo». Jane miró a los ojos a su hijo tratando de contener el llanto y se limitó a decir: «Yo pensaba lo mismo, pero me equivoqué». Danny se quedó mirando a los dos. No terminaba de procesar lo que había dicho su madre. No podía imaginar a su padre engañándola, y menos que ya no viviría con ellos. Su padre siempre había sido su ídolo. Les repetía hasta el cansancio lo importante de ser honestos y un sinfín de valores morales, por lo que no podía creer lo que estaba escuchando. Eso estaba en su mente cuando su madre habló de nuevo. «Su papá se va hoy, en la noche, cuando llegue de su trabajo. Espero que hable con ustedes antes de irse, porque yo lo único que sé es lo que les estoy diciendo. No sé cuándo, por qué o quién es la mujer con quien se va. Ojalá ustedes les hable más del asunto». Jane se quedó mirando a sus hijos, tratando de adivinar los sentimientos que tenían en esos momentos. Quizás sentían lo mismo que ella, o peor, pero Jane solo pudo observar confusión en sus pequeñas caras. Así que bajó la mirada y se quedó viendo a la nada, perdiéndose nuevamente en sus pensamientos. Su cabeza parecía la rueda de la fortuna, trayendo una y otra vez las mismas escenas vividas la noche anterior. Conforme pasaban las horas, crecía en su interior un miedo terrible. Se repetía una y otra vez que iba a quedarse sola con sus pequeños hijos. Jane pensaba que si John tenía otra familia, ¿por qué insistió tanto en que ella dejara de trabajar? ¿Qué pretendía con eso? Deseaba encontrar una respuesta, pero era una realidad que sabía muy poco del tema. Tendría que esperar hasta que llegara él para encontrar las respuestas que necesitaba. El tiempo durante la tarde pasó demasiado lento para ella, con lo cual crecía su angustia, hasta que por fin miró por la ventana de la sala y vio a John, que iba entrando al patio que estaba frente a la casa. Tenía que cruzar aproximadamente unos 60 metros para llegar a la entrada. Ella lo observó detenidamente. John lucía cansado y agobiado, pero no se mostraba triste ni arrepentido. Se veía que dentro de todo sentía un alivio de que todo quedara al descubierto. Momentos después, entró en la casa y se quedó mirando a Jane. Después dijo: «Voy a hablar con los muchachos ahora, pero antes de irme, hablaré contigo». Jane se limitó a decir que estaba bien, y se quedó mirando cómo él se dirigía al cuarto de los chicos. John llegó a la puerta de la habitación de ellos, y tocó abriendo la puerta. «¿Puedo entrar?», preguntó John, a lo que Danny respondió: «Sí, pa». El padre de los chicos entró, dirigiéndose a una de las camas gemelas, y se sentó en la orilla. Los miró indeciso y comenzó a hablar. «Bueno, yo creo que ya saben que me voy de la casa. Me supongo que su madre habló con ustedes, así que ya conocen el motivo». Tom miró a su padre y preguntó: «¿Es verdad que tienes otra señora?». John, antes de contestar, se quedó mirando al piso. Después contestó lentamente, como si pesaran las palabras: «Sí, así es». «¿Por qué, pa?», dijo Tom con voz chillona, sintiendo en esos momentos que no volverían a ver a su padre. «No sé en qué momento pasó. Solo sé que cuando me di cuenta ya estaba totalmente enamorado de ella. Sé que no lo entienden ahora, pero espero que algún día me comprendan». John habló con voz calmada, o al menos eso quería transmitir, una calma que estaba lejos de sentir. Así que, levantándose de la cama, empezó a despedirse. «Bueno, hijos, ya me voy. Trataré de venir a verlos tan pronto como me desocupe». Tom lanzó una pregunta nuevamente.
¿En verdad vendrás, Pa? Ya en la puerta, él se giró y solo asintió con la cabeza. John salió de la habitación y caminó hasta el dormitorio que hasta la noche anterior compartía con Jane. Ahí estaba ella sentada en la cama mirando la pared. Cuando escuchó los pasos de John, giró lentamente la cabeza para verlo entrar en la habitación y preguntó: ¿Ya hablaste con ellos? Jane esperaba un milagro con la respuesta de John, pero no llegó. Él solo asintió con una mueca. Caminando hacia ella, se sentó también en la cama diciendo: voy a enviarte dinero para la comida cada 15 días. Los gastos extras ya no los puedo pagar. Tendrás que buscar un empleo para que los cubras. Yo lo necesito para pagar los gastos de mi casa. Voy a vivir en la casa que me traspasaste. Es buen lugar para comenzar mi nueva vida. Al decir eso Jane se llenó de cólera, la cual se podía ver en la mirada de fuego que le dirigió. Aún llena de furia, decidió cerrar la boca. No quería decir nada de lo que después pudiera arrepentirse. Así que después de calmarse un poco, preguntó: ¿vamos a hacer algún acuerdo legal? A lo que John negó con la cabeza, diciendo categóricamente: no, por el momento solo será de esta manera. Jane se le quedó mirando fijamente, pero ya no dijo más. Seguía conteniendo las palabras. Sabía que si comenzaba a hablar, le diría todo lo que tenía atravesado en la garganta desde hacía años, y eso solo empeoraría las cosas. Así que respiró profundo y solo asintió con la cabeza. No quería armar un escándalo. Pasaron unos minutos y ya decidida despidió a John. Puse toda tu ropa en esas bolsas. Faltan tus libros, fotos y algunas otras cosas que iré juntando. Cuando las tenga listas te mandaré mensaje para que pases a recogerlas. Por ahora es momento de que te vayas. John en ese momento ya estaba tomando las 2 bolsas grandes donde estaban sus pertenencias personales. Las tomó y salió de la casa. Jane caminó hacia la sala para mirar por la ventana hasta que John salió por completo de la casa. Se giró y caminó a la habitación y lloró de rabia. ¿Cómo era posible que John tuviera a esa mujer en esa casa? Cuando a ella nunca le ofreció un techo, cuando él siempre había estado bajo su techo, y ahora de buenas a primeras llegaba una mujer sola a tomar posesión de sus esfuerzos. Realmente quería patear la puerta. Sentía como el coraje y dolor crecían dentro de su ser al mismo tiempo. Aún con la rabia, le dolía de una forma insoportable lo que estaba viviendo. Y esa noche, en particular, sería la primera que su marido ya no estaría con ellos. Ella estaba completamente sola al frente de su familia. Por otro lado, odiaba las acciones de John. Se tumbó en la cama y dio rienda suelta a su llanto. Cuando pensó que ya no podía llorar más, nuevamente abundantes lágrimas salían de sus ojos. No supo cuándo dejó de llorar, ni en qué momento se quedó dormida. A la mañana siguiente, Jane comenzó su día de rutina. Se levantó, despertó a los chicos, les sirvió el desayuno y los acompañó a la escuela. Cuando iban caminando a la parada del autobús, ella notó que estaban cabizbajos. Se les notaba la tristeza en los ojos y sintió otra puñalada en su corazón. Así que de inmediato se mordió el labio inferior para no soltar el llanto nuevamente. Trató de calmarse porque no quería que sus hijos sufrieran también por ella. Caminaron otros cuantos metros y llegaron a la parada. Cuando los chicos se subieron al autobús, ella caminó de regreso a su casa. Lloraba sin querer. Simplemente sus ojos se llenaban de lágrimas una y otra vez. Trataba de pensar en lo fuerte que siempre había sido para afrontar los problemas. Pero claro, nunca habían sido de este tipo. No le gustaba llorar porque se le hinchaban los ojos y después le dolía la cabeza. Pero ahora simplemente no podía controlar sus emociones. Le dolía la canallada que había hecho John, pero más ver sufrir a sus hijos y saber que a ese hombre le hubiese importado un soberano rábano el dolor que causaba.
Cuando Jane llegó a su casa, entró directo a la cocina. Necesitaba tomar algo. Se sirvió un vaso grande de café frío. Siempre le había gustado así, y en esos momentos era lo único que toleraba su estómago. Hacía 3 días que no podía probar bocado. Sentía que lo que comía se quedaba atorado en su garganta, como si fuesen pedazos de trapo masticado. Así que se sentó en la mesa, tomó únicamente el café y se dirigió al baño para bañarse. Tenía que ir al mandado para preparar la comida de los chicos y también comprar alimento para las pequeñas mascotas, Lu, Nina y Lu, 2 perras y un perro a quienes consideraba parte de su familia. Cuando salió del tocador, fue a buscar algo que ponerse, se vistió, maquilló sus ojos y salió nuevamente de la casa. En el trayecto al mercado, Jane iba pensando cómo le diría a su padre lo que estaba ocurriendo. Por lo general, cada 15 días llegaba a visitar a sus nietos. Ella no se sentía preparada para contarle a nadie lo que estaba viviendo. Así que decidió decirle a los chicos que guardarían el secreto un tiempo más, hasta encontrar la forma de decirle a su papá sin que éste se mortificara. Jane sabía que cualquier sorpresa era letal para él. Su corazón quedó muy dañado después de 3 infartos que había sufrido en los últimos 2 años, y no quería que por sus problemas él tuviera otro infarto o algún otro suceso. Realmente no era fácil darle la noticia de que su matrimonio había llegado a su fin. Era mejor esperar. Antes tenían que asimilarlo los chicos y ella. Cuando estuviesen menos vulnerables, podrían afrontar al mundo con la noticia. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no supo en qué momento compró los víveres. Cuando se dio cuenta, ya venía por la vereda de regreso a su casa. Así que apresuró el paso, llegando casi de inmediato. Entró a la casa y comenzó sus actividades diarias de limpieza y orden en las habitaciones. Cuando hubo terminado, salió al patio delantero y comenzó a podar el jardín. Tenía que mantenerse ocupada para que no le venciera la tristeza. De esta manera, comenzó un cambio de rutina en su vida diaria. Trataba de hacer más cosas para no pensar, y aún haciendo hasta lo imposible, no podía evitar sentirse totalmente deprimida. Y cuando observaba a sus hijos, se llenaba de angustia y era peor.